para al terminar esta conferencia. Ojalá alguien la pueda formular. No voy a hacer más preguntas. Voy a citar contextualmente esto de Jarkema. Esto sí lo voy a dar como una afirmación, porque hay una diferencia entre las dos preguntas que hice anteriormente, que están basadas en unos estudios básicos, y esta también está basada en un estudio básico, pero hay una gran diferencia entre ellos dos. Más adelante les diré cuál es la diferencia. La amplitud de la activación de los músculos extensores de las piernas está directamente relacionada con el nivel de carga en las piernas durante la asistencia manual de la marcha en sujetos con o sin lesión medular en una cinta rodante. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos un estímulo adecuado, solamente poniendo al paciente de pie, haciendo un buen estímulo de la carga de peso, podríamos activar un mecanismo que propenda por la flexión y extensión de cadera. Ya está probado electromiográficamente que esto sucede tanto en pacientes lesionados medulares como en pacientes sanos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, que es basado en muchos estudios científicos, muchos, se ha creado un nuevo enfoque, basado en la recuperación, o un enfoque llamado entrenamiento locomotor, o un enfoque basado en la neuroplasticidad dependiente de la actividad física. El entrenamiento neuroquinésico trata de tomar este enfoque y basarlo filosóficamente en el entrenamiento de sus pacientes. Por lo tanto, debe cumplir con estas pautas que son innegociables. Primero, una base en la evidencia científica. Todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que tener algún respaldo. No podemos seguir creyendo que nuestro criterio terapéutico sin bases científicas pueda servir de algo para los pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿qué hace un terapeuta con un paciente de lesión medular poniendo una compresa caliente en la espalda? Y ustedes saben que pasa con mucha frecuencia, o poniendo electricidad. Y ni siquiera una corriente farádica que produzca estimulación motora, sino el TENS. ¿Falta de tiempo? No sé. El objetivo básico de este entrenamiento, aunque parezca un poco riguroso, es el entrenamiento de la marcha. Obviamente se va a entrenar miembros superiores, miembros inferiores, reintegración del tronco, para poder tener las capacidades fisiocinéticas necesarias para poder poner el paciente de pie y después de esto ponerlo a caminar. Entonces, uno de las bases científicas más importantes es el entrenamiento intensivo en la tarea específica. Tenemos que entrenar al paciente en marcha y en bipedestación, rigurosamente, no por 10 minutos, sino por mucho tiempo. Ahí viene la necesidad de tener alguna asistencia en la tecnología de punta, porque es muy difícil tener a 2 terapeutas entrenados solamente haciendo bipedestación en un paciente o haciendo estimulación motora. Y ahorita cuando veamos los videos van a ver lo difícil que es hacer asistencia manual en un paciente de ciertas características, ¿no? Y el suministro de estímulos adecuados idóneos, ya habíamos hablado de eso, que tiene que ver con el estímulo de carga, con la extensión de cadera, tiene que ver también con la flexoextensión de tobillo. Ahorita de pronto no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero cuando veamos los videos podré explicar más a fondo esto. Y aquí cito algunos estudios que fundamentan las fases que estoy mostrando. Barbeau y Tansey. Barbeau es un neurocientífico que no es médico ni es neurocirujano, es un fisioterapeuta que ha dedicado toda su vida primero en la clínica a la rehabilitación de pacientes lesionados medulares y después en la ciencia a fundamentar lo que él creía que era verdad. Tansey, no conozco qué tipo de disciplina ejerció en un principio, pero es de pronto uno de los científicos mejor pagados porque trabaja en el ámbito particular, trabaja en el Schaeffer Center, en el Beyond Therapy Program, que es uno de los programas más exitosos en lesión medular, y tiene toda la aval para hacer investigación
de entrenamiento locomotor y de entrenamiento en asistencia robótica, específicamente con el Locomat. Hay muchos más estudios que fundamentan lo que estoy diciendo, pero podríamos revisar estos y decirme si estoy en algún error. Se necesita mucha más investigación, sobre todo en ensayos clínicos, en investigación clínica. Hay una diferencia sustancial entre lo que es la investigación básica y lo que es la investigación clínica. La investigación básica se realiza con un sujeto en un estado de laboratorio, puede ser con ratas o con otros animales, se hacen experimentos a ese nivel y según los resultados observados en un ambiente controlado se dan algunas conclusiones. Pero para que esas conclusiones sean verdad en la práctica clínica, tienen que haber ensayos clínicos, investigación clínica. Agarrar un grupo determinado de personas, lesionados medulares, digamos C5, C6, aplicarles el mismo procedimiento, hacer un procedimiento alterno y de pronto un grupo control y después de eso definir que realmente lo que estamos haciendo es mejor que lo que hacíamos anteriormente. De todas maneras, se han presentado casos de profesionales que se han lanzado al ruedo con programas pilotos de mucho éxito sin tener todavía la sustentación científica adecuada. Entre ellos nos tenemos que incluir nosotros. No podemos decir que ya nuestro programa es infalible, pero hemos empezado a trabajar en ello, fundamentándonos en la ciencia básica. ¿Cuáles son estos programas piloto? El primero es el Neuro Institute, es un centro en Estados Unidos, creado por Arnie Fonseca, un entrenador atlético, ¿sí? No es un neurocirujano, ni un neurólogo, ni nada por el estilo, ni siquiera es fisioterapeuta. Especialista en fisiología del ejercicio, se vio motivado a trabajar con pacientes lesionados medulares y neurológicos a raíz del accidente de su hijo Brandon, que quedó en muy mal estado, y el sistema de salud de Estados Unidos no le ofrecía mayores oportunidades. Empezó a entrenarlo, Brandon ya camina, ayuda en el centro del padre y ahora tiene un récord importante de pacientes rehabilitados que ahora caminan, pese a que no tenga muchos estudios al respecto. Los testimonios de los pacientes son suficientes para él, ¿no? Este es el Project Walk, es un proyecto, un centro de rehabilitación en Estados Unidos que utiliza asistencia robótica como el Locomat, el LocoHelp, y todos los programas de entrenamiento que le parecen idóneos para trabajar el paciente. Entonces su enfoque es ecléctico, agarra todo en neurorehabilitación que creen que le puede servir al paciente y lo aplican de manera sistemática en sus pacientes hasta lograr un objetivo. También tiene un buen récord de rehabilitación, de pacientes rehabilitados. Muchas gracias. Y este es el programa más exitoso, el Beyond Therapy Program del Sheffer Center. Es un centro médico que se ha hecho más famoso por su programa de rehabilitación que por otros servicios médicos. La diferencia con los otros enfoques es que no solamente trabaja con neuroplasticidad basada dependiente de la actividad física, sino que también utiliza medidas quirúrgicas como la implantación de células madres, la asistencia psicológica del paciente como tal y de los familiares, grupos de apoyo, enfoque ocupacional y por último un plan terapéutico privado, particular, intensivo, que les ha dado muchos resultados basados en el Locomat también y en otros aparatos electrónicos que ellos inclusive difunden a nivel comercial. Su director es Tansei, el que más investiga con respecto a este tema. Ahora vamos a hablar del entrenamiento neuroquinésico, que es la razón por la cual estamos acá, ¿sí? Entonces, en un principio tenemos que saber que el entrenamiento neuroquinésico empieza con algo muy básico, que es el entrenamiento de las capacidades en miembros inferiores, miembros superiores, y también el entrenamiento de la bipedestación y la marcha, ¿sí? ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de preparar al paciente para poderlo poner de pie. El programa de entrenamiento neuroquinésico es un programa personalizado que va a depender de la evaluación individual para poder aplicar las técnicas que sean necesarias. Por lo tanto, estos no son protocolos, solamente son algunas de las muestras que se hacen con algunos pacientes que se han rehabilitado, pero no comprenden la totalidad de las estrategias de rehabilitación que se deben aplicar con los pacientes. Solamente es como una muestra
para que entendamos un poco mejor la filosofía del programa. Entonces, hablamos de las maniobras asistidas en miembros superiores y miembros inferiores en sus etapas iniciales de la lesión. Tenemos que asistir tanto miembros superiores como inferiores porque para la bipedestación es necesario el aporte de los miembros superiores para mantener la bipedestación. Además de esto, tenemos que hacer entrenamiento de los cambios de decúbito, de cuadrúpeda y de otras actividades físicas necesarias en colchoneta. Esto manteniendo la filosofía de ejercicios reintegradores. Y estas son las capacidades funcionales que se deben entrenar en bipedestación. Entonces, sostenerse en el caminador, hacer movimientos pélvicos, hacer marcha asistida por el fisioterapeuta o por una grúa o por también el dispositivo robótico que estemos utilizando. Además de esto, en bipedestación se puede trabajar los mecanismos de prealimentación, que yo creo que ustedes algunos de ustedes como estudiantes de la San Buenaventura han escuchado al doctor Marco hablar de la prealimentación, ¿cierto? Los mecanismos de feed forward, que se utilizan más que todo en rehabilitación del dolor lumbar, pero aquí en estabilización del tronco para pacientes lesionados medulares también lo estamos utilizando y han funcionado bien. Si me hablan de evidencia con respecto al tema, tendría que decirles que no existe ninguna, pero clínicamente podríamos apoyar esta tesis. Hablando de esto, me gustaría mostrar unos videos sobre el proceso de rehabilitación. Me gustaría un poquito que quitáramos la luz. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver a un paciente de 1,92 m de estatura, 110 kilos de peso, paciente lesionado medular a nivel cervical, haciendo lo que él denomina abdominales. En realidad estamos trabajando flexoextensión de codo, trabajo en miembros superiores, flexión de tronco y estabilización en miembros superiores por la flexión de cadera que estamos haciendo. Aquí vemos la propulsión que hace el paciente con sus brazos para tratar de hacer una flexión de tronco efectiva. Sabemos que un paciente cuadraplégico no tiene esta posibilidad, supuestamente, pero el paciente ya ha logrado ciertos avances. Si podemos ver, inclusive alcanza a despegar un poco de la superficie de apoyo para hacer la flexión de tronco. Estos movimientos son integradores porque propenden por la estabilización de tronco y la activación a nivel de las caderas. Bueno, aquí vemos al paciente haciendo cuadrúpeda. En un paciente de C5 C6 se supone que no tiene tríceps para poder hacer cuadrúpeda, pero incluso aquí lo vemos haciendo semiflexiones, ¿no? Pues, el paciente en un principio no tenía ninguna de estas capacidades. Ahora vemos haciendo una cuadrúpeda completa, inclusive tratando de hacer algo de flexoextensión. Y aquí vemos lo que les denominaba mecanismos de prealimentación. El paciente está ya en esta etapa, ha podido lograr estabilizar el tronco y trabajamos con una pelotica haciendo prealimentación precisamente. El paciente no se cae, no se va de lado. Eso se ha logrado después de mucho tiempo de trabajo, ¿no? Para mí, yo me emociono mucho mostrando estas imágenes y por eso la dejo mucho tiempo, porque para mí es inclusive sorprendente, después de 5 años de estar trabajando con este paciente, poder ver a lo que ha llegado, si en un principio no podíamos hacer nada con él. Y no es un caso excepcional, es lo que pasa con los pacientes normalmente cuando se trabaja en un entrenamiento locomotor.